Bienvenidos. Vamos a hablar de un momento clave en la historia de la inteligencia artificial. El Machine Learning clásico, que es una tecnología potentísima, llegó a un punto en el que sencillamente se topó con un muro. Había ciertos problemas que no podía resolver. Y fue precisamente ese muro el que obligó a buscar una solución totalmente nueva, un enfoque revolucionario que lo cambió absolutamente todo. Para entender esta historia, este es nuestro plan. Primero, veremos dónde brillaba el Machine Learning clásico y dónde se le veían las costuras. Después, nos enfrentaremos a 3 desafíos que parecían imposibles de superar con las herramientas que había. Luego, veremos cómo la propia naturaleza nos dio la inspiración para una nueva solución, lo que nos llevará al momento exacto que lo cambió todo. Y terminaremos viendo cómo conviven hoy estos dos mundos. Así que empecemos por el principio. Hay que reconocer que el Machine Learning clásico era, y sigue siendo, una genialidad para ciertas cosas. Pero como todo genio tenía sus límites. Y es ahí donde empezaron a aparecer las grietas. Aquí se ve muy claro el conflicto. A ver, pensemos en el Machine Learning clásico como si fuera un contable brillante, un auténtico maestro de las hojas de cálculo. Con datos ordenaditos en filas y columnas, podía hacer maravillas, predecir ventas, detectar fraudes. Pero ¿qué pasaba si le dábamos una foto o una canción? Ahí se perdía. Su mundo eran los números y las tablas, los datos estructurados. El caos de los píxeles, las palabras con doble sentido o las ondas de sonido, eso era una frontera que no podía cruzar. Y ojo, esta incapacidad para entender el mundo real, el mundo de los datos no estructurados, no era un problema menor. De hecho, el Machine Learning clásico se estrelló contra 3 barreras gigantescas que sencillamente no pudo superar. El primero, el problema de la visión. Para un ordenador con un algoritmo clásico, una foto de un gato no es un gato, es una parrilla inmensa con millones de números, uno por cada píxel. No hay reglas claras que le puedas programar para que entienda todas las posturas, colores, razas y fondos posibles de un gato. Era literalmente un caos de datos sin sentido para él. Segundo problema, el lenguaje. Los modelos clásicos eran ciegos al contexto. Y el contexto lo es todo en la comunicación humana. La palabra banco no significa nada por sí sola. Es un banco para sentarse, un banco de peces o una entidad financiera. Depende de las palabras que la rodean. Pues bien, en esa ambigüedad, los algoritmos de la época se perdían por completo. Y el tercer gran problema fue la escala. El mundo digital explotó y de repente no trabajábamos con miles de datos, sino con millones, con cientos de millones. Muchos de los algoritmos clásicos simplemente no estaban diseñados para esa avalancha. O se rompían directamente o tardaban tanto en procesar la información que se volvían inútiles. Con este panorama, con 3 problemas gigantes sobre la mesa y sin herramientas para resolverlos, la comunidad científica hizo lo que se suele hacer en estos casos: buscar inspiración en otro sitio. Y miraron hacia la máquina de aprendizaje más increíble y eficiente que conocemos, el cerebro humano. Esto, claro, es una simplificación enorme, pero la idea es esta. Una neurona no es súper compleja. Básicamente, escucha lo que le dicen otras neuronas, suma esas señales, y si la suma total supera un cierto límite, ¡pum!, se activa y le pasa el mensaje a la siguiente. La clave no es que una neurona sea un genio. La inteligencia de verdad emerge de la colaboración de millones de estas unidades tan simples. La idea de imitar esto era muy potente, pero claro, necesitaba demostrar que funcionaba en el mundo real. Hacía falta una prueba de fuego. Y esa prueba llegó en el año 2012 en una competición mundial de inteligencia artificial llamada ImageNet. ImageNet era el gran reto de la visión por computador. Millones de imágenes, miles de categorías de objetos, un caos. Durante años, los mejores algoritmos del mundo competían aquí, pero estaban estancados. Sus tasas de error rondaban siempre el 25-26%. Parecía un muro insuperable. Pero en 2012, un equipo presentó un modelo nuevo, inspirado precisamente en las redes de neuronas del cerebro, y rompieron la baraja. Y es que lo que pasó no fue una pequeña mejora, fue un salto revolucionario. De repente, la tasa de error se desplomó de un 26% a un 15%, una mejora de más de 10 puntos de golpe. Fue un momento histórico. En ese instante, todo el mundo supo que algo nuevo y muy grande acababa de nacer. La era moderna del Deep Learning había comenzado. A este nuevo enfoque se le bautizó como Deep Learning, o aprendizaje profundo. ¿Y por qué profundo? Pues porque usaba muchísimas capas de estas neuronas artificiales, una encima de la otra. Eran redes profundas que, al trabajar juntas, eran capaces de aprender patrones increíblemente complejos a partir de datos masivos, algo que hasta entonces era impensable. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto significa que el Machine Learning clásico ha muerto? ¿Que ya no sirve para nada? Pues la respuesta es un rotundo no. Y esto nos lleva a la idea más importante de todas.
La realidad es que no son enemigos, son dos cajas de herramientas diferentes. El Machine Learning clásico sigue siendo el rey para los datos estructurados, esas tablas y hojas de cálculo. Aquí es fundamental la ingeniería de características, o sea que un experto le diga al modelo qué columnas son las importantes. El Deep Learning, en cambio, brilla en el caos de los datos no estructurados, imágenes, texto, audio, porque una de sus superpotencias es que aprende él solito cuáles son esas características importantes. Nadie tiene que decírselo. Esta frase lo resume a la perfección. No hemos tirado las herramientas viejas. Lo que hemos hecho ha sido añadir una herramienta eléctrica potentísima, que nos permite hacer trabajos que antes eran, literalmente, ciencia ficción. No es una sustitución, es una expansión brutal de nuestras capacidades. Y esto nos deja con una reflexión final que es, cuanto menos, vertiginosa. Si imitar de una forma muy simple el funcionamiento de una neurona ha provocado esta revolución tecnológica, ¿qué pasará cuando empecemos a entender y a imitar el cerebro de una forma un poco más fiel? El viaje no ha hecho más que empezar.